Entonces muchas veces vienen los satanistas, te maldicen el pueblo, te maldicen la iglesia y los pastores no se están dando cuenta porque ellos están en otra cosa. Ya ellos tienen varios nombres de varios hermanos y se acercan donde ese hermano que ya ellos conocen a través de las redes sociales y comienzan a llamarlo por su nombre. Mira, la Iglesia Católica es la madre de la brujería. Háblenos, para iniciar, vamos a entrar con los puntos esenciales que iniciamos desde el principio. ¿Cómo podemos visualizar o podemos identificar que dentro de una iglesia se está haciendo lo mismo que practican los brujos, los satanistas y todo esto y todas estas cosas por el estilo? Aleluya, gloria a Dios. Cristian, este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo que claramente lo habló Jesús, lo habló el Espíritu Santo a través de Pablo. Y tenemos que entender que en estos tiempos hay ministros, hay hombres que supuestamente son de Dios y no están ministrando lo que es de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos identificar, Rubén, cuando una persona no está predicando bajo la autoridad del Espíritu Santo, sino tiene otras cosas diferentes? El Espíritu Santo, cuando alguien está ministrando a través del Espíritu Santo, su presencia es notoria. Yes. Su presencia se siente. Cuando el Espíritu Santo o alguien está ministrando a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está ministrando, mejor dicho, a través de alguien, la evidencia se siente. Se siente el fuego de Dios. Pero esto es notorio para la persona que conocen al Espíritu Santo de Dios. Porque hay personas dentro de la congregación que no han tenido todavía ese encuentro con el Espíritu Santo y no conocen lo que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Habemos muchos que tenemos un don que se llama discernimiento de espíritu. Y ese don la iglesia tiene que pedírselo a Dios, porque ese don te enseña cuando alguien está ministrando de parte de Dios o no está ministrando de parte de Dios. ¿Cómo es este don? ¿Cómo este don se manifiesta en la vida de la persona para identificar cuando alguien está predicando de parte de Dios o de parte del diablo? Fíjate bien, Cristian, la palabra de Dios es la verdad central de todo este asunto. Yes. Cuando tú conoces la palabra de Dios, está basada tu vida a lo que es la Biblia, y hay alguien que está hablando no con la palabra, se activa lo que es el don de discernimiento de espíritu. Muchas veces hay personas que están hablando de la palabra, pero no es la palabra de verdad, porque recuerda que el mismo Satanás citó la palabra y le dijo a Jesús, le habló a Jesús: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí entra lo que es el discernimiento de espíritu. Jesús tuvo el discernimiento de entender que no era el tiempo, no era el momento de hacer que las piedras se conviertan en pan. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces hay ministros que están ministrando y antes de ministrar a alguien le hacen preguntas. Fíjate, Cristian. ¿A qué se debe este asunto? Entran en brujería. Eso es brujería. Los brujos, yo que he tenido experiencia de ir cuando antes no era cristiano, fui a brujos, y los brujos te hacen preguntas. ¿Dónde tú vives? ¿Cuáles son tus padres? ¿En qué tiempo tú naciste? Y eso mismo está pasando dentro del pueblo de Dios. Te preguntan y después te ministran. Te ministran de acorde a la pregunta que te hicieron. Exacto. Entonces eso está pasando en el pueblo de Dios, que ahora mismo hay unos ministros que te hacen preguntas y le hacen preguntas a los demás y después dicen: así dice Jehová, sin Jehová hablar. Y la palabra nunca se cumple. Porque si la palabra viene de parte de Dios,
tiene cumplimiento. El que profetiza de parte de Dios, se cumple la palabra. Rubén, ¿qué tipo de cosas? Usted acaba de mencionar una ya de ella, que le hacen pregunta, y aquí tú identificas cuando una persona está haciendo brujería dentro de las iglesias. ¿Cuáles puntos más se conocen y se determinan cuando alguien está haciendo una brujería? Ejemplo, ya usted puso el punto de que ellos hacen preguntas igual que los brujos. ¿Cuáles otros puntos más podemos identificar? Cristian, hay unos puntos que el mencionarlo dan miedo. Porque hay unos ministros en estos tiempos, ministros supuestamente de Dios, que van a las redes sociales, entran a tu muro de Facebook y te revisan tu muro, saben tu nombre, saben tu apellido, saben tu dirección, y después que van a tu congregación, que lo invita a alguien, ya ellos tienen varios nombres de varios hermanos y se acercan donde ese hermano que ya ellos conocen a través de las redes sociales y comienzan a llamarlo por su nombre. Exacto. Supongamos, mi nombre es Rubén Peña. Ellos comienzan a mencionar las iniciales. RP. Aquí hay yo veo en el espíritu RP. Y se acercan donde mí y me dicen, ¿usted conoce a Rubén Peña? Y yo, que estoy ajeno a toda esa cosa, le digo, pero ese soy yo. Y tú entiendes que es Dios que te está ministrando. Y hay una emoción que entra a tu vida. Hay una emoción. Tú comienzas a entender que el Espíritu Santo de Dios te está tocando y no es el Espíritu Santo. Porque ese hombre se fue a tu muro de Facebook, te llamó por tu nombre, te llamó por tu apellido y tú entiendes que es un profeta que viene de parte de Dios. Y no es un profeta que viene de parte de Dios. Es alguien que tiene un espíritu de adivinación. Alabado sea el nombre de Cristo. Se fue a tu muro, conoce tu nombre, conoce tu apellido, conoce tu dirección y te llama. Pero al final de cuentas, Cristian, sucede algo. Que ahí es que se activa el que tiene el don de discernimiento, que lo que te profetizan es como algo, diríamos, es algo simple. Porque si Dios te quiere decir que te ama, Él te lo va a decir a ti mismo. O ya te lo dijo a través de la palabra. Entonces, muchas veces te dicen, tú eres Rubén Peña. Y te dicen, tú eres muy especial para Dios. Pero claro, mi hijo, yo soy muy especial para Dios. Porque busco el rostro de Dios. Soy cristiano. Soy un hombre que soy un adorador de Dios. Tengo que ser especial para Él. Todos los que están en el camino de Dios son especiales para el Señor. Porque los que no están en el camino, pues están en el mundo, todavía no han entrado al redil. Y esas son las palabras que ellos profetizan, cosas que no vienen por el Espíritu Santo de Dios. Exacto, ahí estamos hablando de las malas profecías de parte de falsos profetas. Rubén, hemos visto muchas contrariedades con métodos o formas que utilizan predicadores a la hora de ministrar. Como por ejemplo, le echan agua a la persona. Tenemos el caso de nuestro amigo y hermano, el pastor Michael Capiadosa, que en un determinado momento utilizó harina y se la puso en la cabeza. Podemos ver que el aceite también, todo este tipo de cosas. Estos métodos, háblenos acerca de esto. Podríamos llamarle que en ciertos momentos se denominan como brujería dentro de la iglesia o es actos divinos que le sobrevienen a esa persona en ese instante. Muchas veces, Cristian, son emociones. Porque si nos ponemos a analizar, el aceite es bíblico. Y el aceite, la misma palabra te manda que si hay alguien que esté enfermo, pues llamen a los diáconos, a los líderes principales y que lo unjan con aceite. En eso muchas veces nosotros podemos notar que no son actos de brujería, que no son actos de hechicería, sino que hay una emoción en
predicador. Hay una emoción en ese elemento y hace ese tipo de acto. Pero no es que son brujería, porque hay muchas veces que también nosotros tenemos que ser claros, ser específicos y entender cuándo es alguien que no viene de parte de Dios, que viene de parte del enemigo, que está haciendo brujería, que está haciendo hechicería, y también entender a alguien que es de Dios y que entró en una emoción. Entró en una emoción, tomó agua, la tiró para arriba, tomó aceite, le untó a los que él está ministrando, pero no son actos de brujería. En lo que tú dijiste del pastor Michael, el pastor Michael Calpiado, es un hombre que yo admiro, respeto mucho, y es un hombre que tiene, mana de él una presencia muy fuerte de parte de Dios. Muchos lo tildaron como hechicero, como brujo, pero vuelvo y repito, el don de discernimiento de espíritu te vas a enseñar si alguien es de Dios o si alguien no es de Dios. Exacto. Porque en estos tiempos, Cristian, hay algo que nosotros tenemos que notar. Y es que los satanistas, oiga bien, los satanistas se están congregando en las congregaciones. Espérese, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Los satanistas están dentro de las congregaciones hoy en día? Se da el caso de que hay muchos satanistas que están dentro de las congregaciones y se congregan, pero lo que van es a declarar maldiciones en el pueblo de Dios. Van a declarar maldiciones en el pueblo del Señor. Y los predicadores que pidan ese don para que ellos olfateen lo que es que hay alguien que no viene de parte de Dios, que hay alguien que no es del reino, hay alguien que está haciendo un contrarreino. Muchas veces tú estás dentro de una iglesia y la atmósfera está pesada. Exacto, claro. ¿Por qué la atmósfera está saturada? ¿Por qué la atmósfera está pesada? Porque hay alguien que no es de Dios y ha metido los demonios dentro de las congregaciones. Y la gente ahora mismo está bajo una emoción y está bajo, tú lo ves que patalean, que se sacuden, pero que tú no sientes el peso de gloria. Ahora, cuando hay manifestación del Espíritu Santo, los demonios se manifiestan, salen de los cuerpos. Los brujos que visitan la iglesia. Yo escuché en estos días al pastor Wilkin Solimán, que él habló que un satanista fue a una congregación donde él estaba y que él vino traspuesto desde Barahona hasta la congregación donde él estaba. Pero mientras el pastor Solimán tomó el micrófono, aquel hombre se le manifestó lo que él tenía y le dijo a Solimán que él fue enviado para matarlo. Entonces muchas veces vienen los satanistas, te maldicen el pueblo, te maldicen la iglesia y los pastores no se están dando cuenta porque ellos están en otra cosa. Ellos están no buscando el reino, porque hay muchos pastores que ni oran, ni ayunan, no buscan la presencia de Dios para ministrar los domingos a su pueblo. Pastor, tiene que ayunar, tiene que orar. No deje que los demonios te saturen la iglesia. Que la presencia de Dios sea notoria cuando tú prediques, porque hace falta la evidencia de la presencia de Dios. Por eso es que tú, los invitados que tú invitas, muchas veces te hacen brujería y tú no te das cuenta. Y es tan profundo el asunto, Cristian. Y esto tenemos que hablarlo. Claro, y tengo que ser muy serio en lo que yo tengo que decir. En estos últimos tiempos, el pueblo de Dios se está mezclando, se está ligando, se están ligando los cristianos y ¿Cómo que se están ligando? Los cristianos y los católicos. Los católicos, ellos han decidido levantar pastores, levantar hombres, y supuestamente son cristianos, pero no son cristianos, no son evangélicos, no son pentecostales,
son católicos que han levantado iglesia y se hacen pasar por cristianos, porque ellos saben que no pueden detener la manifestación, el crecimiento de la iglesia. ¿Y qué hacen ellos? Porque ahora ellos quieren llamarnos hermanos nosotros. Y nosotros no somos hermanos de lo que en el principio nos hicieron la guerra, porque los católicos fue que nos persiguieron a través de los grandes emperadores de aquellos tiempos. Y ahora ellos quieren ser nuestros hermanos. No, los católicos son los primeros brujos, los primeros hechiceros. Si tú vas a un templo católico, te vas a dar cuenta que lo mismo cuadro que usan los católicos lo usan los brujos. ¿Tú sabías eso? No. Lo mismo cuadro que usa la iglesia católica, donde tiene a Santa que si yo quién, a Santo que si yo quién, a fulanito en un cuadro, tú vas a un altar de brujería y te vas a encontrar con ellos mismos. O sea, la iglesia católica es la mata de la idolatría a nivel de brujería. Mira, la iglesia católica es la madre de la brujería y de la hechicería. Y esto es hasta bíblico. La Biblia la menciona como la madre de la ramera, que se ha prostituido con los reyes de la tierra. Y el pueblo de Dios tiene que tenerse cuidado. Muchas veces llevamos hasta una cruz al altar y ponemos que ese es el símbolo de la cruz. Y la cruz tiene algo que significa maldición, porque Jesús se hizo maldito para bendecirnos a nosotros. O sea, el hecho de que Jesús fue clavado en una cruz, Él se hizo maldito. La cruz es una señal de maldición. Eso es lo que significa la cruz. Y muchas veces nosotros en los mismos templos tenemos una cruz en el altar. Y esto lo profetizó un profeta católico, que dijo que en los últimos días los cristianos se iban a parecer a los católicos y los católicos se iban a parecer a los cristianos. Los cristianos de estos tiempos no quieren ni hablar en lenguas. Ellos no quieren hablar en lenguas porque se sienten mal. Ellos entienden como que el hablar en lenguas es algo que a ellos lo opaca. Sin embargo, los católicos están hablando en lenguas, muchos católicos. Y yo no sé cómo es que se llama ahora mismo esa rama yo creo que, no sé bien cómo se llama esa rama de los católicos que hablan en lenguas. Sin embargo, nosotros en estos tiempos no queremos hablar en lengua, nos tapamos la boca para no hablar en lengua. Y el pueblo de Dios tiene que activarse, porque hay algo, Cristian, que dice el Espíritu, Pablo a Timoteo, que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, se iban a levantar hombres que iban a apostatar de la fe, escuchando ¿qué? Doctrina de demonio. Y aquí podemos entrar, porque hay una doctrina que no viene de parte de Dios. ¿Cuáles son esas doctrinas? Esas doctrinas que podríamos identificarlas que son doctrinas de demonio. Cristian, la doctrina de demonio es cambiar la verdad central de Jesucristo. Y esto es notorio. Prácticamente los predicadores de estos tiempos no quieren predicar de Jesús. No quieren hablar de lo que es que hay un arrebatamiento. ¿Cómo alguien se puede levantar y decir que eso del arrebatamiento no es real? Que eso no es bíblico. Yo sé que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, pero hay evidencia de que hay un arrebatamiento. Entonces, esa doctrina que andan por ahí diciendo que no hay arrebatamiento, que lo que Pablo habló no es real. Cuando Pablo dijo en el libro de Corintios, cuando habló que seremos transformados
Oye, este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible y este mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces, ¿cómo tú dices que no hay una trompeta que va a sonar y que tendremos nuestro encuentro con el Señor en las nubes? Entonces, esas son doctrinas falsas, doctrinas de demonios, doctrinas que lo que quieren es sacarte dinero, doctrinas que lo que quieren es pelarte el bolsillo. Porque en estos tiempos tú tienes que hacer un pacto con Dios. Lo que hablan es del pacto con Dios y siembra y siembra y siembra y tú nunca de cosecha, Cristian. Yes. Porque si fuera que estuviéramos sembrando verdaderamente para el reino, si fuera que estuviéramos sembrando verdaderamente para Dios, las cosas salieran bien. Pero ahora yo siembro, pero siembro para enriquecer a alguien. Yo siembro para que tu bolsillo se llene y el mío esté vacío. Y es tan fuerte, Cristian, que yo he visto videos donde hay personas que ponen 2 lugares donde vayan a echar el dinero. Los que van a echar de a $1,000, los que van a echar de a 500, los que van a echar de 100, los que van a echar de 20. Y eso no es bíblico. Esto es brujería dentro de la iglesia. Eso es brujería dentro de la iglesia. Había una señora, yo no sé si tú me permites mencionar el nombre de esa señora, que esa es una bruja llamada Juana Méndez. Esa señora, las papeletas de 20 eran muy pequeñas para ella. Rechazaba a los que llevaban ofrenda de $20. Ella quería papeletas de 100 y ofrenda de miles. Esas son brujería, esas son doctrinas de demonio. Y eso es lo que está viviendo el pueblo de Dios. Pero hay una señal. Cristian, pregúntame cuál es esa señal. ¿Cuál es esa señal, Rubén? Esa señal lo que nos da a entender de que Cristo puede venir en cualquier momento. Yes. Lo que está viviendo el pueblo de Dios nos enseña de que Cristo puede venir a buscar su iglesia en cualquier momento. La gente no anda detrás de Dios. La gente anda detrás de una palabra. Y cuando tú andas detrás de una palabra, comprando una palabra, porque hay gente que se han puesto que venden la palabra. ¿Cómo ellos pueden vender la palabra? Cristian, ¿De qué forma? cuando yo le pongo precio al reino. Por ejemplo, ¿cómo? Hay gente que le ponen precio al reino, que ellos no se mueven si tú no le das una gran ofrenda y le ponen número a la ofrenda. Hay predicadores que no se mueven en iglesia pequeña porque no hay ofrenda. Hay hombres de Dios que han perdido la esencia de Dios por eso. Por eso te hablé de Michael Calpeados ahorita y te dije que yo entiendo que es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque yo he visto a este hombre coger una bocinita pequeña y predicar en la calle. Y es un hombre que Dios lo ha llevado a la multitud. Sí. Sin embargo, yo lo he visto predicando en la calle y yo no he escuchado de que él le pone precio a su mensaje. Sin embargo, gente sin evidencia de Dios, sin presencia de Dios, no tienen nada de Dios y poniéndole precio al mensaje. Es como una consulta, como los brujos. Los brujos le ponen su precio. Entonces todo esto es brujería. Todo esto es apostasía. Todo esto es hechicería. Dios va a sacudir la iglesia. Cristian, te voy a repetir esta palabra. Dios va a traer un sacudimiento de la iglesia. Porque el trigo, mira, el trigo Dios lo va a cosechar, pero la paja se va. Yes. La paja tiene que ser quitada del pueblo de Dios. Porque hay dos cosas que tenemos que entender, Cristian. Y es que el sembrador sembró trigo.
Pero vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces Dios está esperando el momento para de cosechar el trigo y la cizaña, cortarla y echarla al fuego. En estos tiempos hay mucha cizaña. Hay gente que no tienen presencia de Dios. Hay gente que tiene buen léxico, hablan muy bien, muy bonito, pero no manan presencia. Y son la gente que están ministrando al pueblo de Dios en estos tiempos. Pero Dios tiene un grupo de soldados que va a levantar, Cristian. Dios tiene un grupo de soldados que vas a levantar. Exacto. Rubén, ¿qué tipos de cosas más podríamos identificar como brujería dentro de las iglesias? Porque hoy en día hemos visto muchísimos factores, los cuales lo usan los consultores de brujos. Por ejemplo, hay personas que hemos podido visualizar y conocer, que hay personas que incluso hasta para poder ministrarte a ti, tú tienes que bendecirlo. O sea, e incluso también para él orar por ti, tú tienes que bendecirlo. Si tú no mandas una bendición al profeta, el profeta no puede orar por ti. Háblanos acerca de esto. Esto podríamos llamarle brujería también. Amén. Eso es un acto satánico. Porque es que Pablo, ese versículo que nosotros mencionamos ahorita, donde Pablo le habló a Timoteo, son doctrinas de demonios. Claro. Inclusive, Cristian, yo me voy más profundo. Hay personas que se llaman ser apóstoles que venden la cobertura. ¿Cómo? Vendedores de cobertura. Gente que tienen renombre. Y para que tú me represente como un líder, yo te vendo una cobertura. Ay, ay, ay. ¿Y tú te crees que la cobertura del Espíritu Santo se vende? Que eso fue lo que le dijo Pedro a aquel hombre que era hechicero, que le dijo, véndanme de ese poder. ¿Y qué Pedro le respondió? Pedro le respondió y le dijo que este poder no se puede vender, pedeca tú y tu dinero. Porque hay gente que están más pendiente al dinero que al reino de Dios. Hay gente que han perdido el enfoque. Y la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y cómo tú le ofreces venderle una cobertura a alguien. El Espíritu Santo vende su cobertura. No. Jesús se vendió para ser crucificado en el madero. ¿Qué es lo que te está pasando? Tienes que volverte a Dios. Y este mensaje yo quiero que lo escuchen los grandes hombres que se mencionan como grandes hombres de Dios, que se dicen ser grandes hombres de Dios. Están vendiendo cobertura. Están poniendo que el pueblo tenga que sembrar para ser bendecido. Desde que yo recibí a Cristo soy bendecido. Yes. Desde que yo levanté mis manos al cielo, que el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí, yo soy bendecido. Y tengo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Hay hombres que andan hasta con guardaespaldas. ¿Y por qué andan con guardaespaldas? Porque andan con guarda que tienen que cuidarle la espalda. Y el ángel de Jehová no campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Yes. Entonces, cuando tú te sientes que no tiene cobertura de parte de Dios, ¿qué es lo que tú vas a buscar? Cobertura de parte de los hombres. Y eso está viviendo el pueblo. Eso está viviendo la iglesia. Tiempos malos, tiempos peligrosos. Pero eso es el anuncio profético de que la final trompeta pronto sonará. Está por acercarse la final trompeta. Rubén, ya para concluir, me gustaría que usted le envíe un mensaje a esas iglesias donde se manifiestan todos estos tipos de actos, lo cual acabamos de denominar
como brujería. Me gustaría que usted le envíe un mensaje a esos pastores, a esas iglesias que han perdido la visión, han perdido el encendimiento de conocer el Espíritu de Dios, que es cuando se manifiesta. Me gustaría que usted, mirando a la cámara, y me le envíe un mensaje a ellos. Yo les voy a enviar este mensaje a los que se congregan en ese tipo de congregación. Porque cuando ya una persona entra en ese nivel de engaño, es difícil que se devuelva para atrás, Cristian. Yes. Pero aquellos que se congregan, gente que se congregan en iglesias así, tienen que salir de ahí. La misma Biblia dice en Apocalipsis, salir de ahí, pueblo mío. Porque hay un pueblo de Dios que es ministrado por doctrina de demonios. Y es tiempo de que tú salgas de ese tipo de doctrina, donde te sacan el dinero, donde te venden cobertura, donde te hacen preguntas para ministrarte, donde hacen un sinnúmero de cosas que no están plasmadas en la Biblia, donde, ¿qué te diga? Donde no hay presencia de Dios, porque muchas veces no hay presencia de Dios. Y si hay algo que yo tengo que mencionar es que tú escapes por tu salvación, escapa por tu vida, escapa por lo que tú has creído, porque te están motivando y no te están llevando, no te están guiando al cielo, te están guiando al infierno. Y el cielo te está esperando. Así que es tiempo de tú recapacitar y entender de que Dios no está en ese lugar, de que Jesucristo no está en ese lugar. A los grandes pastores, dice la Biblia en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él. Yes. Así que Dios te bendiga mucho.